¿Qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos una semana más al programa de salud de esta casa. A cita previa, los fisioterapeutas están teniendo un papel fundamental para los pacientes que han superado el coronavirus. Vamos a hablar de una terapia que alivia las secuelas de este virus, pero también nos va a acompañar el jefe de medicina interna del Hospital Universitario de Burgos para conocer la evolución de este virus y les hablaremos de las alergias, cómo lo están pasando los pacientes esta primavera. Esto y más cosas aquí en Cita Previa. Comenzamos. El confinamiento ha evitado semanas complicadas para los alérgicos, pero está siendo ahora un momento duro para ellos. Nos lo va a contar mejor Pedro Carretero, alergólogo del Centro de las Calzadas del Hospital Recoletas. Pedro, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, gracias. Bueno, habéis encontrado algunos polenes, Pedro, con niveles de floración alto, ¿no? Sí, este año especialmente hay niveles altos del polen de las gramíneas, que es la causa más frecuente de alergia al polen. ¿Cómo está afectando esto a los alérgicos? Pues está afectando bastante, en comparativa mucho más que los años anteriores. De hecho, los recuentos que tenemos ahora ya son superiores a los 3 años anteriores y esperamos lo que nos falta. Esos síntomas están afectando mucho, incluso está debutando algunos pacientes que nunca habían tenido problemas de alergia al polen, están debutando este año. O sea, se está teniendo muchos síntomas, Sí, ¿no? sí, además estamos teniendo niveles altos, muy altos. ¿Ha influido esto también en que muchos pacientes, los no urgentes, hablamos de todo el tema del hecho de suspender o aplazar, ¿no?, consultas en atención primaria, hayan tenido que retrasar, ¿no?, sus vacunas, un tratamiento esencial para los alérgicos? En un principio nosotros, la Sociedad nuestra de Alergología Española sí que nos propuso retrasar las vacunas, pero eso, hay mucha gente que lleva más de un año ya vacunándose y ese retraso no se nota. Quizá donde ha habido el problema es gente que ha empezado a principios de año, pues se ha quedado sin algunas dosis que le podrían hacer un efecto para mejorar los síntomas y algunas pautas que ponemos preestacionales. Entonces esas pautas pues no se han podido poner. Y en principio también hay otros pacientes que están haciendo una vacuna sublingual, que es una comprimida o unas gotas, y se han podido seguir poniendo en casa. ¿Qué significa la vacuna para estos pacientes? La vacuna es el único tratamiento que hay curativo y eso en medicina, en enfermedades crónicas como la alergia, es muy importante porque la medicación, las pastillas, los inhaladores te alivian, pero en el momento que dejas de tomarlo vuelven los síntomas y cada año vuelven. En cambio, la vacuna es un tratamiento curativo. Lo que hacemos es desensibilizar al paciente, que pierda esa alergia, por lo menos que disminuyan los síntomas para que en los próximos años necesite menos medicación. Es decir, los tratamientos para los alérgicos han evolucionado mucho, ¿no? Han evolucionado mucho, han cambiado mucho las vacunas, de las que había hace 10 o 20 años han cambiado. Ahora las vacunas, digamos que son más inmunógenas, es decir, que tienen un efecto mucho mayor para que pierdas esa alergia, con muchos menos efectos secundarios. Este año, pues estamos viendo una primavera totalmente diferente y el hecho de haber estado confinados también ha beneficiado, ¿no?, a los alérgicos. Sí, ha beneficiado a los alérgicos. Lo que pasa es que en el momento que hemos salido a la calle, pues la verdad es que ha sido en los momentos que ha empezado la polinización de las gramíneas, porque hemos tenido un pequeño pico sobre el 9 de mayo, pero a partir del 19 de mayo los niveles han sido muy altos y el 31 de mayo teníamos unos niveles muy, muy altos para lo que es Burgos. ¿Las temperaturas altas de estos pasados días son beneficiosas? En principio sí, porque como ha habido humedad, ha llovido, pues eso lo que hace es que las plantas tengan más floración y polinicen. Luego, si sigue habiendo grandes temperaturas muy altas, pues la gramínea se seca, se agosta y entonces ya desaparece. Y también depende un poco, los días estos de lluvias, pues no hay polinización. ¿Y las mascarillas son beneficiosas, por ejemplo, para los alérgicos en ese sentido? Vamos a hablar de los dos tipos de mascarillas, de las mascarillas que llamamos higiénicas o quirúrgicas que llamamos nosotros, que son las que habitualmente lleva la gente. Hace un efecto de barrera, pero no hace un efecto de protección. Eso igual que el virus. Para el virus no protege, sino que hace que tú no emitas el virus, pues para el polen lo mismo. Hace algún efecto de barrera, pero no protege. Las que sí protegen son las FFP2, esas sí que protegen del polen. Sí que es cierto que los
alérgicos, bueno, al tener alguna crisis se pueden sentir más agobiados, ¿no?, con esa mascarilla. Sí, ahí la verdad que, bueno, todos también cuando llevamos mucho tiempo las mascarillas, pues no dejan de ser incómodas. Y una persona que tenga dificultad respiratoria, pues puede incrementar esa sensación de disnea, de dificultad respiratoria. Aunque para la pelusa nos viene estupendamente porque todo el mundo dice toda la pelusa que hay. Yo creo que no recordamos que el año pasado habría exactamente lo mismo. No, todos los años hay pelusa. Lo que pasa es que la pelusa es como una leyenda urbana. La pelusa no produce alergia porque la pelusa son las semillas de los chopos y lo que producen es el polen. ¿Qué pasa? Pues que el polen, que no lo vemos porque es microscópico, lo vemos nosotros al microscopio e incluso teñido, está en el ambiente y coincide en las mismas épocas en las que aparece la pelusa en el aire. No significa, ¿no?, que estornudar porque nos venga la pelusa, Claro, vayamos a ser alérgicos, ¿no?, que es lo primero que se dice, no. soy alérgico. No, ¿cuáles son los síntomas de la Los alergia? síntomas son a nivel de los ojos, picor, te se ponen rojos, lágrimas, te lloran mucho, en la nariz un moco como agua, como si fuese un grifo abierto, la nariz tapada, congestionada y sobre todo mucho picor. Y luego si ya tienes síntomas bronquiales, que se te cierra el bronquio, que es lo que llamamos el asma, pues tienes dificultad para respirar, episodios de tos muy persistentes, ruidos en el pecho como pitidos y una sensación de opresión en el pecho. Claro, esos síntomas los podríamos confundir con el COVID. Hay síntomas que son comunes, sobre todo los que son de respiración, de vía respiratoria baja, como es el tos y la dificultad respiratoria. Luego hay unos síntomas que son particulares del COVID, de la COVID, pero que no los tiene la alergia, como son la fiebre, los alérgicos no tienen fiebre, y las diarreas, que tampoco aparecen en los síntomas en la alergia respiratoria. En cambio, los síntomas que son típicos de alergia respiratoria son todos lo que he comentado, pues el picor de los ojos, de la nariz, el moco como aguilla, eso es más típico de la alergia, y que te lloren mucho los ojos. Bueno, eso sí que es motivo, ¿no?, de consulta para Sí. acudir a un alergólogo. ¿Qué pueden hacer los pacientes que son alérgicos, bueno, pues para aliviar un poco los síntomas? Primero seguir una serie de recomendaciones, aunque es complicado, la verdad. Que bueno, pues si vas en el coche que tenga un filtro antipolen, que lo tienen la mayoría, tener cuidado cuando cuelgas la ropa para secas en el exterior, que puede tener polen, traerlo a meterlo en casa. Si ventilas, es mejor ventilar a media tarde, porque a primeras horas de la mañana o a últimas de la noche, pues el polen, las plantas florecen y polinizan. Y luego usar gafas de sol o unas gafas de protección que sí que hacen efecto de barrera. Bueno, pues esperemos que hayan servido todos estos consejos. Pedro, muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí Muchas en Cita gracias Previa. a vosotros. Y nosotros nos vamos a hacer un poquito de ejercicio, ya saben, prepárense una zona de la habitación o del salón y nos vamos a hacer una serie de ejercicios fáciles con Sportia. Muy buenas tardes, amigos de la 8. Mi nombre es Edgar Rodríguez, entrenador de Sportia Gimnasios, y vamos a realizar unos pequeños ejercicios para todos aquellos que habitualmente o cada día estáis mucho más tiempo sentados o en posiciones un poquito incómodas. Para ello vas a necesitar un pequeño espacio amplio donde poder trabajar y vas a necesitar una silla. Vamos a intentar que no sea la protagonista de tus ejercicios, sino que seas tú y tu propio cuerpo el que realices estos ejercicios. Pues vamos a comenzar desde posición inicial, piernas abiertas, anchura de caderas, hombros bien atrás, cuerpo erguido. Vamos a trabajar una zancada lateral hacia tu izquierda. Abre bien tus piernas, ¿okay? Una pierna extendida, la otra rodilla flexionada. Muy bien. Buscando que tu rodilla y la puntera de tu pie estén bien alineados. Vuelvo a la posición, ¿ok? Nos vamos hacia tu lado derecho. Buscas amplitud y recuerda que el talón de la pierna que flexiona tiene que estar siempre apoyado, no puede estar despegado del suelo. Vuelvo a la posición y vuelvo a buscar otra vez amplitud. La pierna que extiende, busco que alargue todo lo que pueda. Voy hacia abajo, centro de gravedad. Vuelvo a la posición y repito una vez más, buscando, eso es, una rodilla flexionada, la otra extendida, espalda bien erguida. Y vuelvo a la posición inicial. Nos vamos con el segundo ejercicio. Piernas un poquito más abiertas de la anchura de las caderas. Nos vamos suave y lentamente con tu pierna izquierda hacia atrás, buscando amplitud, ¿ok? Y flexiono hacia abajo. Muy bien. Desde aquí busco subir un poquito rápido para darle un poquito más de intensidad. Cambio de pierna, voy lentamente hacia atrás. Recuerda, piernas abiertas, anchura de caderas, flexiono las dos rodillas y acompaña un poquito tronco hacia adelante. Y vuelvo a subir. Eso es, muy bien. Vuelvo a hacerlo lento hacia atrás, flexiono y me incorporo
de nuevo. Y por última vez, voy lento. Si quieres buscar un poquito más, voy hacia atrás lento, bajo, busco esa estabilidad y subo a la posición. Vamos con el tercer ejercicio propuesto de hoy. Abro las piernas más de la anchura de caderas, punteras direccionadas hacia afuera, y desde aquí voy buscando una sentadilla, hago fuerza con vuestro brazo sobre la rodilla y desde aquí busco una rotación, eso es, inspiro, muy bien, exhalo y vuelvo hacia arriba. Recuerda, rodillas bien alineadas con las punteras de los pies, cadera hacia atrás y el pecho alto. Vuelvo hacia abajo y ahora voy a buscar más intensidad. Llevo la mano hacia el tobillo y desde aquí busco esa rotación, inspira, muy bien, busco esa movilidad, esa zona dorsal, tu espalda, genial. Voy otra vez de nuevo, bajo, busco un poco más de profundidad, intento llevar la mano por detrás sobre el talón, busco abrir bien las rodillas, esa rotación, inspiro, exhalo y vuelvo. Y por último abro un poco más las piernas para buscar más amplitud, abre bien tus rodillas, desde aquí, manteniendo pecho alto, espalda bien erguida, abre con tus rodillas, junta las palmas de tus manos y desde aquí balanceate a un lado y al otro desde las caderas. Si no puedes, lo importante es que no curves tu espalda. Si necesitas quedarte un poco más arriba, abre con tus brazos extendidos y realiza el movimiento a un lado y al otro. Eso es. Muy bien, vamos a marcar unas pautas con trabajo con la silla. ¿Ok? Desde aquí vamos a utilizar la silla para buscar un apoyo. Te vas a colocar a un lado de la silla y desde aquí, como has hecho antes, pierna hacia atrás, posición de zancada, flexionó, lleva mano contraria apoyada sobre la silla y desde aquí inspira, busca esa rotación, eso es, vuelvo y me incorporo. Y ahora vamos con la otra pierna. Voy hacia atrás, flexiono, muy bien, apóyate y desde aquí busca esa rotación, inspira y vuelve. Podemos cambiar de lado y hacer lo mismo. Voy hacia atrás, eso es, desde aquí flexiona, brazo contrario, busca, inhala, rota, eso es, exhala, me incorporo de nuevo y voy con la otra pierna hacia atrás. Recuerda, anchura de caderas, flexión a 90 grados, mano apoyada para buscar esa estabilidad. Inspira, abre, muy bien, abre bien el pecho, espalda recta, vuelve a la posición e incorpórate de nuevo. Aquí tienes estas pautas de estos ejercicios básicos para que puedas realizar en cualquier sitio, en casa, y recuerda, realiza 10 repeticiones de cada lado para poder ejecutar estos ejercicios, estos movimientos, y solo te queda practicar. Así que muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. Pues qué mejor que después de hacer ejercicio vamos a cuidar, ¿no?, nuestra alimentación y como siempre con nuestra dietista Ana Mate. Muy buenas noches, Ana, ¿cómo estás? Buenas noches, Verónica. Muy bien, ¿qué tal vosotros? Pues muy bien, hoy vamos a hablar del azúcar y es que un informe de la OCU ha revelado una serie de mitos que todavía existen del azúcar y de ello vamos a hablar precisamente. Todos sabemos, Ana, que una ingesta excesiva de azúcar pues, no es bueno para nuestra salud, pero ¿qué es lo que nos recomienda la OMS? Pues bueno, la OMS hasta hace poco recomendaba no ingerir más del 10% de la ingesta de calorías diarias en cuestión a azúcares, pero se ha reducido a 5. A 5 estamos hablando no solo de los azúcares que nosotros añadimos a los alimentos, pues en este caso para endulzar, sino los alimentos que ya contienen ese azúcar de una forma natural, como es la fruta y la verdura. Entonces, te dicen que ahora tiene que ser un 5%. Esa rebaja se ha hecho debido a que el exceso del consumo de azúcar, en este caso, está relacionado con una obesidad y con una hipertensión, con poder padecer el día de mañana patologías. Entonces, una manera de asegurarnos el poder reducir, en este caso, este número de patologías es reduciendo, en este caso, el número de consumo de azúcar. Y aquí también está relacionado con los más pequeños con el tema de las caries. ¿Se deben eliminar todos los azúcares de nuestras dietas? A ver, es que si hablamos de todos los azúcares, bueno, estamos hablando también de que deberíamos de eliminar la fruta, la verdura, la leche, todos aquellos que todavía toleramos la lactosa.
Entonces, el problema que existe es que estos alimentos tienen otra serie de vitaminas, minerales o nutrientes que son beneficiosos para un correcto funcionamiento de nuestro metabolismo, de lo cual los azúcares añadidos sí que deberíamos eliminarlos de nuestra alimentación de forma diaria, pero lo que es azúcares en general no, porque hay algunos pues eso, que llevan un componente que es beneficiario, como en el caso de las frutas y las verduras, que lo que hace es que la fibra que contienen pues está más tiempo en el estómago y en el intestino y tarda más tiempo pasar al torrente sanguíneo, por tanto es algo que es muy beneficioso para nosotros. Vamos a hablar del azúcar moreno o la panela, si es mejor que el azúcar blanco, algo que bueno, pues es muy comentado, ¿no? En este caso la OCU señala que todos estos azúcares contienen lo mismo, es decir, que es lo mismo. Ana, ¿cómo lo ves? Que el aporte calórico que tienen por cada 100 gramos o lo que es realmente el aporte de azúcares, que son azúcares simples, que son monosacáridos, es exactamente el mismo. Lo único que se puede diferenciar es que por el proceso de refinado que llevan estos alimentos o estos productos, lo que hacen es tener un aspecto o una densidad totalmente diferente. Pero hablando de lo que es un aporte nutricional y en este caso que puede ser perjudicial para la salud, tiene exactamente muy similar el aporte calórico y el aporte de azúcares, pese a que nos digan que es más saludable, el que tenga alguna cantidad de vitaminas o minerales es tan sumamente pequeña que no llega a ser beneficiosa para nuestro metabolismo, o sea, no requiere ningún beneficio para nosotros. Por tanto, en ese caso, hablando de uno o de otro es totalmente hablar de lo mismo. O sea, que esto es un mito, ¿no? Que Totalmente. Que diga la gente, sea, no, yo quiero azúcar moreno que es mejor, o panela que es mejor, nada. Es más, muchos diabéticos han tendido durante bastante tiempo en pensar que la panela era mejor y en este caso han consumido panela. O se dijo también en su día alimentos que contuvieran fructosa y en este caso la fructosa al final es un azúcar igual. Entonces, que al final es un poco engaño el que nos quieran vender, que puede tener un mínimo aporte de vitaminas y minerales, sí, pero es que es tan sumamente pequeño que no supone ningún beneficio para nosotros a nivel metabólico. En cuanto a las etiquetas de los alimentos, ¿cómo podemos saber si es azúcar añadido o del propio alimento? ¿Lo sabemos con la etiqueta? Pues a ver, se debería de saber, porque el etiquetado es para nosotros poder descifrar lo que realmente lleva ese alimento. Pero el problema de ahora es que en las etiquetas siempre vamos a ver hidratos de carbono, de los cuales azúcares. Pero claro, los azúcares hay muchos, en este caso muchas marcas, que no te viene especificado si ese azúcar es un azúcar propio del alimento o es un azúcar realmente que está añadido. De lo cual hay algunos que vemos sin azúcares añadidos, pero sí que llevan algún preparado de fruta, como es zumo de manzana, de lo cual eso simplemente es para poderlo endulzar. O hay algunos que te pueden poner 0% azúcares, pero utilizan algún edulcorante natural, como es la sacarina o la stevia o el aspartamo. Entonces, que al final estamos exactamente en lo mismo. Lo que se debería de explicar es de los cuáles azúcares y poner cuáles son procedentes y cuál tienen de forma natural ese alimento y cuáles de aquellos realmente han adicionado a ese alimento para poder darle cierto sabor. ¿Y qué alternativas endulzantes hay más sanas que el azúcar? Por ejemplo, cuando consumimos miel, ¿es más sano? Pues a ver, es que de la miel estamos hablando lo mismo. Lo que pasa es que la miel tiene un aporte de azúcar y tiene un aporte de agua. Y normalmente, a ver, la miel que compramos, que sea natural, es mucho mejor que la de supermercado, porque la de supermercado en este caso tiene un aporte de agua mayor. Pero al final estamos hablando igual. La miel, hay veces que gente se da por lo del sirope de ágave o cosas que también endulcen. Y si miras el etiquetado, ahí mismamente en el etiquetado puedes ver cómo el aporte de azúcares es muy elevado. Es más, en cuestión a lo que hemos hablado antes, de que se ha reducido un 5% el tanto por ciento de azúcar, que es lo que dice la OMS, para que la gente se haga una idea, es aproximadamente unos 25 gramos de azúcar al día. Pero estamos hablando tanto del azúcar que nosotros añadimos como el azúcar propio de ese alimento. Si tú una cucharadita pequeña de azúcar son aproximadamente unos 4,5, unos 5 gramos de azúcar, estamos hablando que por la densidad que tiene la miel, una cucharada de miel tiene en torno a los 20 gramos de azúcar, de lo cual estamos hablando que casi llegamos al tope de lo que podríamos consumir de forma diaria. O sea que nos pasamos fijo, vamos. Todo el mundo, es que tú piensas que es que hasta el pan que compramos al día de hoy, pero muchos, si te pones a mirar el etiquetado, tienen un tanto por ciento de azúcar, o el tomate frito, o muchas conservas. Entonces, bueno, todo lo que veamos que acaba en osa, sabemos que es un apellido, que es un azúcar, la fructosa, la sacarosa, todo eso lo que veamos siempre en un etiquetado, que sepamos que eso realmente es un azúcar, o sea, todo aquello que no sepamos descifrar acabado en osa. Bien, has comentado, ¿no?, que ese porcentaje la OMS le ha bajado, bueno, pues para no correr riesgos en un futuro de padecer, ¿no?, por ejemplo, diabetes o hipertensión. Pero
¿Realmente tomar mucha azúcar puede generarnos una diabetes? En este caso, por ejemplo, la OCU destaca que hasta ahora no se ha podido establecer una relación directa entre el consumo de azúcar y diabetes tipo 2. Es que la verdad que no existe ningún estudio científico que certifique que el abuso del consumo de azúcares esté relacionado con una diabetes, de lo cual sí que es verdad que un excesivo consumo de azúcar al final hace que aumentemos de peso, eso nos va a llevar a patologías como es el sobrepeso, la obesidad o la hipertensión, y eso sí que son factores que están relacionados en este caso con una diabetes tipo 2, de lo cual a lo mejor no es directamente, pero indirectamente por las patologías que nos puede conllevar el consumo excesivo de estos azúcares, sí que nos puede llevar a desarrollar ese tipo de patología, pero no simplemente por el consumo de azúcar como tal ya tengo la diabetes, sino que te va a producir otros factores, como es en este caso el sobrepeso o la obesidad, que hace que sí que sea un factor de riesgo para poder padecer esta patología. Pues en todo caso, yo creo que cada vez, ¿no?, la población está más concienciada con el tema del consumo de azúcar. Así que, Ana, muchísimas gracias como siempre por acompañarnos y te espero la próxima semana. Muchas gracias a ti, Vero. Buenas noches. Y nosotros nos vamos al blog que cada semana nos hace Soraya Cámara, nuestra enfermera de la UCI del Hospital Universitario de Burgos, que hoy se ha ido a una asociación porque va a poner en valor lo que hacen los profesionales de los centros sociosanitarios. Muy buenas tardes a todos los televidentes de Canal 8. Hoy os quiero enseñar cómo afrontan la pandemia de la COVID-19 centros sociosanitarios como residencias de mayores y de personas con discapacidad como este de Apace, donde me encuentro. Al inicio de la pandemia se implantaron protocolos creados para tal efecto, aislándose totalmente de sus familias y del exterior. Al mismo tiempo, aislaron dentro de la residencia a los sospechosos por infección por COVID. Recibieron ayuda de la unidad de COVID-19 y de atención primaria para la gestión de casos. Estos centros, algunos son públicos y otros son privados con algún tipo de subvención pública. La nueva normalidad se presenta con dificultad económica, pues a su ajustado presupuesto hay que añadir el precio de los test de los trabajadores y la provisión de guantes y mascarillas. Quiero hacer una mención especial a sus trabajadores y muy afectuosamente a los de atención directa con los residentes. Su labor es, como la del personal sanitario, muy vocacional. Esto es lo que permite que vengan a trabajar y superarse cada día. Muchas gracias. Hasta aquí el blog de hoy. Seguid manteniendo las medidas higiénicas que nos protegen de la COVID-19 y hasta la semana que viene. Pues muchísimas gracias, como siempre, Soraya. Nosotros nos vamos a ir unos minutitos a publicidad y después nos va a acompañar el jefe de Medicina Interna del Hospital Universitario de Burgos y una fisioterapeuta que nos va a dar a conocer una terapia post-COVID. Y continuamos aquí en Cita Previa y ahora les vamos a hablar de un programa fisioterapéutico enfocado sobre todo a pacientes que hayan pasado el COVID-19. Está basado en la diatermia para ayudar a mejorar su calidad de vida y pues para recuperar un poco el ritmo de vida habitual. Pero qué mejor de ello nos va a hablar la fisioterapeuta que realiza además esta terapia, Beatriz Ayala, de la Clínica Nueva Vida. Muy buenas noches, Beatriz. Hola, ¿qué buenas tal? noches. Bueno, el papel de los fisioterapeutas, esta disciplina va a coger o está cogiendo mucha importancia, ¿no?, en estos momentos. Sí, la labor del fisioterapeuta es súper importante para mejorar las secuelas de estos pacientes, porque estos pacientes están sufriendo una disnea, fatiga muscular, pérdida de masa y de fuerza muscular y con diferentes técnicas como puede ser la terapia manual o en este caso, como se ven en las imágenes, la aplicación de la diatermia, ejercicio terapéutico o ejercicios respiratorios pueden ayudar y beneficiar mucho a estos pacientes. Sí, además son pacientes de todas las edades, ¿verdad, Beatriz? Sí, sobre todo pues sabemos que está afectando más a pacientes que tienen más patologías,
pero hemos visto cómo puede afectar a todo tipo de pacientes. Y no solo son, ¿no?, los síntomas de la COVID, sino esas secuelas, ¿no?, que deja, como estamos hablando, pues ese cansancio generalizado, ¿no?, esa fatiga. Esa disnea, esa incapacidad de funcionar como funcionaban antes, de hacer su ritmo de vida habitual. Estos pacientes han salido de un hospital, han salido de una UCI, pero todavía no se pueden incorporar a su trabajo. No son capaces de llevar ese ritmo habitual que antes pues hay gente que tenía mucha actividad, muchas horas trabajando y ahora o haciendo mucho deporte, y entonces ahora tienen que ir poco a poco mejorando todos estos síntomas para poder reincorporarse a su actividad. Claro, y también, bueno, no tiene por qué ser pacientes que hayan estado ingresados, ¿no?, en el hospital, sino que hayan estado en casa. Al final la actividad física ha sido mínima y muy reducida, y de ahí, ¿no?, es necesario, bueno, pues esta terapia, por ejemplo, que es la diatermia. Ahí hemos estado viendo imágenes. ¿En qué consiste? Es un equipo de radiofrecuencia. Lo que consiste es en aplicar corriente eléctrica al paciente, y el propio organismo del paciente lo transforma en temperatura. Entonces, para el paciente toda la terapia es agradable. Lo que nota el paciente es calor. Es un calor que está controlado por el fisioterapeuta, y lo que consiste la terapia es que se acelera el metabolismo celular. Entonces, se produce más vascularización y más drenaje en el organismo. Y lo que conseguimos con esto es mayor oxigenación de las células, mayor aporte de nutrientes y también ayudar a eliminar líquidos, porque también se ha visto que en estos pacientes hay una gran retención de líquidos, tanto por la disminución del movimiento, por la medicación que están tomando. Entonces, esta terapia, como coadyuvante al resto de terapias, a la terapia manual, al ejercicio respiratorio, a los ejercicios terapéuticos para volver a ganar movilidad y fuerza, nos ayuda. ¿Qué siente el paciente? El paciente durante este tipo de terapia, durante la diatermia, lo que siente es calor. Además, el fisioterapeuta, en este caso yo, pero bueno, en la clínica, en el Centro Médico Nueva Vida, somos 2 fisioterapeutas, trabaja también Minerva Riaño, y las dos continuamente le estamos preguntando al paciente qué tal está, qué temperatura nota, cómo se encuentra, y nos va dando un feedback para que podamos seguir trabajando. Esta terapia, en este caso, estamos viendo que se está aplicando por la espalda, ¿no? Sí, se aplica tanto de cúbito prono como de cúbito supino. O sea, se aplica tanto tumbado boca abajo como tumbado boca arriba. Lo aplicamos en toda la región costal de los dos modos, tanto boca arriba y boca abajo. ¿Cuántas sesiones hay que pues llevar que a cabo? Eso depende mucho del paciente, también de en qué momento llegue el paciente y su situación actual, porque como ya estamos viendo, el COVID no está afectando por igual a todos los pacientes. Hay pacientes que tienen menos secuelas y se encuentran mejor, hay pacientes que tienen más afectación. Entonces, primero hacemos una evaluación del estado actual del paciente, tanto de lo que le ha pasado anteriormente a su estado actual, y en función de eso pues comenzamos las sesiones. No hay un máximo de sesiones ni un mínimo. Según vaya evolucionando el paciente, podemos ir aumentando las sesiones según su evolución, siempre va a ser favorable. La diatermia es una terapia inocua, no hacemos daño al paciente, no existe esa posibilidad. Trabajamos a unas frecuencias que no consiguen dañar nada en el organismo, pero sí que es verdad que cada paciente evoluciona de una manera. Su evolución siempre va a ser favorable, pero hay que ir viendo cómo es esa evolución. ¿Y los beneficios sí que se pueden empezar a notar una vez que salgas de la terapia? Sí, también a lo largo de los días. O sea, se nota momentáneamente, el paciente se nota más relajado por la aplicación de la terapia, pero conforme va pasando el tiempo, van notando más mejoría. ¿Qué duración tiene la terapia? ¿El tiempo de aplicación te refieres? Pues dependiendo 1 hora, 1 hora y cuarto, también dependiendo qué tipo de ejercicios luego necesite el paciente que le enseñemos, pero sobre hora y cuarto. Bueno, pues una terapia interesante para recuperar, ¿no?, esa actividad, Sobre todo el ritmo habitual de cada paciente, porque ya no solo la patología previa y la patología actual haber superado el COVID, sino también todas las secuelas que nos estamos encontrando. En todo caso, sí que es cierto que hacéis terapias individualizadas, es decir, cuando entra el paciente se le hace una evaluación antes, ¿no?, de aplicarla. Claro, hacemos una evaluación para saber su estado actual y también para saber pues eso, sus patologías previas,
hacemos una historia clínica al final con una anamnesis y conforme a esta evaluación pues planteamos un tratamiento y le explicamos al paciente en qué va a consistir la terapia para que él también lo entienda. Pues Beatriz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Nada, a vosotros, muchas gracias. Vamos a ver ahora una noticia y es que la Universidad de Burgos junto a otras entidades está realizando de manera voluntaria pruebas PCR. Comenzaron el 16 de abril y ya llevan analizadas más de 7.000 muestras. A pesar de la vuelta al trabajo, dicen que van a continuar este proyecto todo el tiempo que sea necesario. Lo vemos. Ya lo dijo el director general de la Organización Mundial de la Salud, test y más test para luchar contra el COVID-19. La Universidad de Burgos, junto con la de Valladolid, el Instituto Agrario de Castilla y León y un centro de investigación del CSIC vallisoletano, realizan análisis por PCR de muestras de pacientes sospechosos de coronavirus. Estas pruebas funcionan como una fotocopia específica de varios fragmentos del genoma del virus. Detectamos la presencia del genoma del virus, es decir, del virus, aunque no sabemos si realmente el virus sigue infeccioso o no, pero detectamos el virus y además tiene una gran capacidad, una gran sensibilidad para incluso detectar pocas copias del virus en la muestra. Fueron uno de los primeros en recibir la capacitación por parte del Instituto de Salud Carlos III y la validación del Ministerio de Ciencia e Innovación. Desde el 16 de abril, 40 voluntarios llevan realizados 7.000 pruebas PCR de muestras de 4 provincias de Castilla y León y la logística corre a cargo del propio SACEL. Yo creo que sí se está notando un ligero descenso. Es cierto que es esperable que el número de casos descienda y, por tanto, aunque ahora hay una vigilancia más activa de los casos y, por tanto, mayor posibilidad de realizar PCRs, es cierto que lo que se espera es que disminuyan el número de casos y, por tanto, el número de test en este periodo, digamos, que empieza a hacer ya más calor y demás. Dicen que continuarán mientras sean necesarios, pero insisten que ante una nueva oleada del virus es importante que los servicios de microbiología de los hospitales estén correctamente dotados de equipos de protección y de las infraestructuras necesarias. ¿Cómo está evolucionando el coronavirus? ¿Qué tratamiento se les está dispensando actualmente a los pacientes? ¿Está más debilitado? De ello vamos a hablar con el doctor Luis Buzón, el jefe de Medicina Interna del Hospital Universitario de Burgos, que le tengo por aquí. Luis, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿se puede decir que estáis olvidando o dejando por lo menos al lado esta pesadilla? Bueno, no, olvidar no, porque pesadilla es una descripción metafórica que está bien, pero ha sido totalmente real. Eso no ha sido un sueño, con lo cual yo no hablaría de pesadilla. Y bueno, lejos de olvidar, pues yo creo que sería un error olvidar. Lo que hay que hacer es aprender de lo que ha pasado y, de hecho, todos los días estamos pensando en el futuro para repetir lo que hemos hecho bien y mejorar los errores que hemos cometido, que seguro que hemos cometido. Entonces, no, olvidar no. Otra cosa es que intentemos volver a vivir días un poco más normales, pero todo lo contrario. Estamos ahora, eso sí, ¿no?, un poco más tranquilos. ¿Vais conociendo más al virus? Porque, bueno, todos nos sorprendemos. La Organización Mundial de la Salud cada semana o cada 2 semanas nos incluye nuevos síntomas. Bueno, yo creo que, uno de los problemas que estamos teniendo a nivel global con esta situación es el exceso de información y la información basura. Entonces se genera muchísima información totalmente errónea y además sobre temas que es muy complicado asimilar si no tienes cierta formación científica de base. Es como si todos los días estuviéramos hablando del Código Penal o si habláramos de construcción de puentes para gente que no tiene formación en la materia. Entonces, de repente, la gente se ve bombardeada con información acerca de virulencia, serologías, tratamiento inmunomodulador, y creo que hay un error en relación a la asimilación de todo esto. El conocimiento del virus y de la enfermedad que provoca avanzará según haya más casos, más acumulados, más experiencia, pero es muy complejo, es extremadamente complejo aprender acerca de esta enfermedad. Ciertamente somos un poco menos ignorantes que en enero, febrero, marzo, abril, obviamente, pero tampoco hemos llegado a grandísimas conclusiones la comunidad científica. De hecho,
seguimos sin conocer todavía, sin tener un fármaco que haya demostrado una eficacia potente en términos de reducción de mortalidad. Ninguno lo ha demostrado hasta la fecha. Hay diferentes teorías basadas en hipótesis de cómo es la fisiopatología de la enfermedad, de cómo se deberían tratar, pero hay opiniones divergentes todavía a día de hoy. Entonces yo creo que hay que ser prudentes. Sí, sabemos un poco más, o mejor dicho, desconocemos un poco menos, pero sería muy prudente con respecto a cualquier otro tipo de afirmación al respecto, de cuánto sabemos, qué va a suceder, etcétera. Seguimos siendo muy ignorantes, ciertamente. Precisamente en cuanto a los tratamientos que comentas, doctor, está participando en un ensayo clínico a nivel nacional para prevenir, ¿no?, esta enfermedad en sanitarios. Un estudio que se está evaluando en 4.000 profesionales sanitarios. Y estáis apostando, ¿no?, por ese, o mejor dicho, me lo vas a decir tú, por ese tratamiento que últimamente lo estamos escuchando mucho, que es la hidroxicloroquina. Bueno, es más o menos como lo has dicho. Sí, a ver, primero, el ensayo del que hablas se llama ensayo EPICOS, ensayo para la prevención de infección por coronavirus en sanitarios. Es un ensayo promovido por el Ministerio de Sanidad, en el que actualmente, si no me equivoco, participan más de 60 centros españoles. El objetivo inicial era reclutar en torno a 4.000 voluntarios sanos, que no estuvieran infectados por coronavirus. Y se eligió a los sanitarios por un sencillo motivo, porque es la población más expuesta y en la que, por tanto, es más sencillo evaluar una estrategia de prevención. Sin embargo, el ensayo, que está bien diseñado, yo creo, y una de las ramas efectivamente es hidroxicloroquina, no es que nosotros hayamos apostado, es un ensayo randomizado, es decir, y doble ciego, es decir, nosotros, el investigador principal en el hospital, en este caso un compañero y yo, no tenemos ningún tipo de control sobre lo que toma el paciente. Son 4 ramas, una de las cuales contiene hidroxicloroquina, ¿de acuerdo? Y actualmente está en curso. Se ha extendido el ensayo también a países latinoamericanos con COVID actualmente, así que yo confío en que en unos meses tengamos información. Y en relación con la hidroxicloroquina, en ningún momento se ha dejado de utilizar en el ensayo porque, como bien sabréis a estas alturas, aquel famoso artículo que saltó a la prensa de Lancet en relación con el posible incremento de mortalidad con hidroxicloroquina, a día de hoy ese artículo no tiene vigencia, diríamos. Hay un gran problema en relación a cómo se ha realizado ese artículo, a la metodología, a la obtención de datos y los resultados a los que se ha llegado. Y a día de hoy yo creo que ese artículo, ninguna de sus conclusiones tiene valor pendiente del dictamen final que emita The Lancet, que no es una revista cualquiera, es una de las revistas más importantes del mundo en medicina. Así que yo creo que ahora mismo cualquier conclusión de ese estudio debe ser puesta entre paréntesis y no darle ninguna validez hasta un análisis final de dicho artículo. Con lo cual no hay ningún motivo para quitar hidroxicloroquina del ensayo EPICOS. Y de lo que se les está además también poniendo a los pacientes, porque se habla en ese artículo de un mayor índice de mortalidad. Ese artículo no tiene validez. Es decir, ese artículo metodológicamente a día de hoy, es decir, cuando se ha escrutado, se ha leído de forma crítica, de forma independiente, por muchísimos investigadores a nivel mundial, han destapado una serie de boquetes metodológicos que hace que las conclusiones a las que llegan no tengan ningún tipo de validez a día de hoy. Pero es el motivo por el que la OMS ha reiniciado el uso de hidroxicloroquina, se ha retractado. Es el motivo por el cual el Ministerio de Sanidad no ha quitado hidroxicloroquina. Es decir, hidroxicloroquina es el fármaco del que más se ha hablado, fundamentalmente porque fue el primero del que hubo ciertas publicaciones francesas en su origen, del profesor Raoult. Y hidroxicloroquina es un fármaco barato, accesible, conocido, con una larga trayectoria. Eso lo hace muy atractivo y por vía oral. Ahora bien, a día de hoy es tan atrevido decir que hidroxicloroquina funciona y que es un fármaco capaz de disminuir mortalidad, pero igual de atrevido que decir que las conclusiones del estudio de Lancet de mayor mortalidad son creíbles. Simplemente es un fármaco que tiene unas características in vitro que hacen pensar que pueda ser efectivo o pueda aportar algo en pacientes infectados por SARS-CoV-2, pero no se puede decir más. Está en estudio, hay ensayos clínicos, que habrá que ver sus resultados, y yo creo que lo que hay que transmitir a la gente es que ese estudio de Lancet ahora mismo tiene unas conclusiones que no se pueden asumir. Probablemente están basadas en errores metodológicos profundos y hay que estar pendientes del dictamen de la revista de Lancet cuando revise esa publicación. Bueno,
Eso lo sabremos, ¿no?, con al cabo de los meses. Y ya como última... Antes, en estas fechas venideras lo sabremos mucho antes de meses. Como última pregunta, Luis, se está hablando de que se ha debilitado el virus e incluso la OMS descarta ya cada vez más improbable que vaya a haber una segunda ola importante del virus. ¿Los sanitarios cómo veis esto? Bueno, el otro día hablando con colegas de Madrid, me acuerdo de un doctor que es para mí es una referencia absoluta, y dijo: si eres Dios te creeremos, y si no, aporta datos. Entonces, yo no he visto ningún dato, absolutamente ningún dato objetivo, ni yo ni nadie, que permita sostener dichas hipótesis. Entonces, hay gente hablando de conceptos como virulencia, que no es un concepto, o sea, es un concepto extremadamente complejo de demostrar para empezar. Hay gente hablando de que si el virus es más suave, o palabras que ni siquiera tienen una base científica de que la enfermedad se ha suavizado. Entonces, yo creo que eso, antes de hacer afirmaciones tan gruesas, hay que tener datos objetivos que la sustenten. Y yo hasta el momento no he visto ninguno. Ojalá fuera así, pero para decirlo hay que demostrarlo. Yo, como no he visto ninguna demostración objetiva de eso, pues no me apunto a esa teoría. Lo que sí que es verdad es que, obviamente, fruto de un confinamiento prolongadísimo y extremadamente estricto, obviamente eso hace que la transmisión sea baja en la comunidad y tengas mucho menos volumen de casos, con lo cual los casos graves gotean. Entonces tiene la sensación de que es menos grave, pero yo no he visto de momento ningún documento objetivo que demuestre esa hipótesis. Con respecto a la OMS, te digo lo mismo. Vale, excelente. Datos objetivos, conclusiones objetivas. Cuando lo vea, pues te podré contestar. Ahora mismo lo más que me atrevería a decir es que SARS-CoV-2 y su enfermedad COVID-19 están para quedarse. No creo que desaparezcan de forma mágica, ni mucho menos, y la única duda que tengo es cómo será la morfología de la actividad en la población que tenga este virus en los meses venideros, en verano, otoño, invierno. ¿Qué morfología tendrá? Si tendremos una segunda oleada muy importante, si tendremos una actividad de bajo fondo sostenida que se recrudezca un poco en invierno, pequeñas oleadas, no lo sé. Y como no lo sé, prefiero no opinar acerca de hipótesis, pero esto de que es muy poco probable una segunda oleada, pues bueno, en el momento que haya datos objetivos que lo sustenten, pues estaré felicísimo de saberlo, pero a día de hoy no he leído nada que me lo demuestre. En todo caso, bueno, yo creo que las próximas semanas van siendo o serán, ¿no?, críticas para conocer cómo se está comportando o cómo se va a comportar el virus, bueno, pues con toda esa recuperación de la actividad, porque parece que ves las calles y ves todo y hemos vuelto a una nueva normalidad. Luis Buzón, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. De nada, a vosotros. Pues nosotros nos despedimos ya. Más salud la próxima semana aquí, como siempre, en La 8 Burgos. Gracias a ustedes también por acompañarnos. Chao.